profesor Gustavo. Pues voy a proceder a realizar el experimento del cuarto periodo, en el cual necesitamos de los siguientes materiales: un recipiente con agua, preferiblemente fría, una lata vacía, que pues ahorita procederemos a echarle agua, y pues unas pinzas para sostener nuestro recipiente. Claro está, haciendo uso de nuestro estufa. Entonces voy a seguir el primer paso, que es llenar un poco de agua la lata. Pues ahí más o menos la llenamos, no mucho, y pues vamos a poner a calentar la lata alrededor de hasta que se termine por hervir el agua. Ya necesitamos que el agua se... Ven aquí como se evidencia. La presión hace que la lata se comprima, y a su vez al implotarse esta, lo que hace también es absorber agua. Dicha razón por la que la botella salió más llena de agua como de lo que estaba antes cuando al principio la llenamos. Aquí se ve cómo se comprimió, y pues más adelante explicaré, gracias a las leyes de las gases generales, por qué sucede esto. Esto ocurre gracias a las leyes de los gases, que entonces vamos a ver qué significa. Entonces, las leyes de los gases tienen la función, o más bien es aquella que determina el comportamiento de los gases en un sistema cerrado. Para hablar acerca de ella tendremos que tener claros los conceptos y los parámetros que tienen las leyes de los gases. Entonces, como el primer parámetro tenemos la presión, que es la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie. Su unidad suele ser Pa, que son pascales. El volumen, que es el espacio que ocupa una cierta cantidad de masa, esta se expresa en litros. La temperatura, que es pues la medida de agitación interna de partículas de gas, esta se expresa en Kelvin o en Celsius. Y los moles, que son la cantidad de masa del gas, que se representa con la letra N, y pues sus unidades son los moles. Bien, entonces para continuar necesitamos saber qué es un gas ideal. Entonces, un gas ideal pues suele ser un gas teórico que está compuesto por partículas que se mueven al azar y no interactúan entre ellas. Esto debido a la disminución de las fuerzas intermoleculares, fuerzas como lo puede ser la presión y las que hemos visto. Entonces, también estas leyes se guían bajo, pues además de su gas ideal, una condición estándar, la cual nos referimos a condición estándar cuando una sustancia se encuentra a 1 atm de presión y 273 Kelvin o 0 grados Celsius. Entonces voy a explicar la primera ley, que sería la ley de Boyle, en donde él dice que la presión absoluta y el volumen de una masa dada de un gas confinado son inversamente proporcional, mientras la temperatura no varíe dentro de un sistema cerrado. Y esto matemáticamente se expresaría como presión por volumen igual a una constante. Esto también se puede expresar de otro modo, que pues entre comillas de otro modo, que son sus 4 variables, que es la presión 1 multiplicado por el volumen 1, que sería pues la presión inicial. Volumen inicial tiene que ser igual a la presión final con el volumen final. Ahora veremos la ley de Charles, que dice que a presión constante el volumen de una dada cantidad de un gas ideal aumenta al aumentar la temperatura, que matemáticamente se expresaría como volumen sobre temperatura igual a constante. Y acá igual tenemos las 4 variables, que sería el volumen 1, el volumen inicial, sobre temperatura inicial, es igual a volumen final sobre temperatura final. Y bien, ahora pasamos a la ley de Gay-Lussac, en donde dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Matemáticamente se expresaría como presión sobre temperatura, que en sus 4 variables sería presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final.
Y bien, ahora finalmente ya tenemos esas tres leyes que vendrían formando lo que sería la ley general o ley combinada de gases, donde estos tres científicos aportaron inmensamente. Entonces la fórmula general de esta ley general se expresa como volumen inicial por presión inicial sobre temperatura inicial, igual a volumen final por multiplicado por presión final sobre temperatura final. Y pues gracias a esta fórmula podemos hallar las formas de cómo cambia el volumen, la presión y temperatura. Ahora, gracias a toda esta explicación que he dado, ¿por qué ocurrió la implosión de la lata? Bueno, porque la ley de los gases dice que al aumentar la temperatura tarda más el gas en esparcirse por la lata y el descenso de temperatura provoca la condensación del vapor. Al mismo tiempo se produce un vacío dentro de la lata que la atmósfera termina por aplastar. Pues como dije, terminarían dándose que el vapor al pasar otra vez a su estado líquido entre comillas, o sea, al tener que evaporarse y de un momento a otro entrar en contacto con un líquido frío, terminaría por la presión aumentar y esta cerrarse. Bueno, pues muchas gracias y pues este fue el experimento.